Hola, soy Ezequiel Veras. En esta ocasión quiero hacer un aporte sobre cómo desarrollar megas atletas y que puedan tener un rendimiento al más alto nivel. Este es mi real deseo. Sé que esto te ayudará mucho a entender algunas de las complicaciones que se nos presentan a diario. Hoy voy a hablarte sobre aquellos atletas que tienen un gran potencial, pero al momento de poner a prueba su talento se encuentran tan perdidos como si no se le ha explicado nunca la mecánica o rudimento. A veces nos preguntamos de qué manera nosotros le vamos a explicar para que puedan captar y rendir como se desea. Porque en el fondo sabemos que esa persona tiene un potencial inmenso para llegar muy lejos dentro del deporte, pero hay cosas que le impiden hacer que sea tan productivo como nosotros deseamos. Quiero alentarte porque a veces el problema no consiste en la forma que estás utilizando o la estrategia para enseñar, porque también utilizas esas mismas estrategias con otros y sí le funciona, ¿ok? Así que vamos a trabajar específicamente esa persona que nos cuesta tanto que capten la idea que queremos transmitir. Bien, hago una salvedad. Y es que este tema es aplicable a todos los deportes, incluso es aplicable para maestros, personas que trabajan con pedagogía, porque hay personas también que tienen algunas complicaciones para entender, para aprender, para memorizarse algunas cosas, y también entran dentro de este renglón de personas que se les dificulta el que pueda captar y poner en práctica algunas de las cosas que queremos enseñarles. Antes de continuar, para los que no me conocen, soy Life Coach. Mi trabajo aquí en la tierra es hacer que otros encuentren su camino, potencializar al máximo a aquellas personas que quieren ser sobresalientes en aquellas cosas que hacen. Y he tenido la oportunidad de trabajar con atletas de alto rendimiento dentro del ámbito profesional, tanto del béisbol como del fútbol. Y hay un común denominador que tienen, y es el miedo a fallar. Esto reduce de manera significativa el potencial del individuo. Es increíble ver la gran cantidad de personas con talento que al momento en que están en el terreno de juego, en el momento que hay que producir, entonces empiezan a pensar, su mente le juega un papel un tanto no muy agradable, y ahí es donde entra el desenfoque, porque entonces en vez de pensar en el blanco que quieren lograr, están pensando en que van a fallar. Y esto es lo cual yo quiero hablar hoy. ¿Y qué cosa produce esto de que le dé tanto miedo el fallar? ¿Cuáles son los pasos y las pautas que vamos a lograr para que podamos deshacer de ello este miedo al fallo? Y para que puedas entender mejor, te daré una definición de lo que es el miedo. Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, que mayormente es imaginario en el caso de esto del deporte, porque la mente se va al futuro, pero se va al futuro y visualiza lo peor, visualiza el fallo. Por esto es que se le dificulta tanto poder dar el máximo potencial, porque ya su mente está ocupada en el futuro pensando en las cosas negativas que le pueda ocurrir. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a que ellos crean que ocurrirá todo lo contrario a lo que ellos desean. Pero bien, ahora bien, ya el miedo está en ellos, o sea, ya la desconfianza está esa sensación de ir al futuro y ser fatalista, ver lo peor. Y por más que tú le expliques, por más que tú le quieras hacer entender que no, que las cosas van a fluir bien, que te va a ir bien, hay algo que le gana, hay algo que tiene más emoción, hay algo que le produce más seguridad. Y quiero explicar esta parte. Produce más seguridad porque el miedo, la sensación que tiene es más fuerte que la palabra que le está dando de confianza.
y esto lo vamos a explicar más adelante, si tus palabras fueran lo suficientemente fuertes y contundentes, tanto como el miedo que siente, entonces hay un pleito en su interior entre el miedo y la palabra que le está dando. Por esto es tan importante ganar la confianza del prospecto, del atleta, porque cuando tu palabra se convierte en una verdad, cuando tu palabra se convierte en una autoridad, entonces el miedo, que es la imaginación al futuro, hecha un desastre, tus palabras serán como agua en el desierto, serán ese salvavidas en medio de un océano y van a sustituir sus miedos por esa palabra que le está dando. Pero ya que está ahí el miedo, vamos a mencionarte algunas de las cosas que han provocado que ese atleta sea fatalista, que ese atleta sus pensamientos sean negativos. Lo primero es trauma por su medio ambiente. Sabemos que esos jóvenes vienen mayormente de casas que son disfuncionales, casas que hay una escasez sorprendente. Su autoestima empieza a decaer porque desde niño no tienen aquellas cosas que necesitan, y sabemos que cuando tú sufres precariedades, resulta muy difícil que tú puedas sentirte como alguien competitivo, porque los amiguitos de ellos, los compañeros de estudio, tienen cosas que ellos no tienen, y ya de por sí empiezan a crear un acto de menosprecio hacia ellos mismos. Hay rechazo en su niñez, es otro punto. Cuando hablamos de rechazo en su niñez, es que su padre no lo declaró, que su padre se fue de la casa, que la madre no le brinda el cariño que ellos consideran que deben de brindarle, y este rechazo, esta forma de quizás en su estudio no son muy buenos y los demás compañeros lo rechazan, en el deporte que practicaba en su niñez no fue el mejor, mas sin embargo hay un rechazo, hay un background de rechazo de por sí, porque en su niñez no fue tan efectivo, no fue tan aceptado. Y otra de las cosas es el maltrato físico y verbal de su padre o tutor. Esto es un gran problema porque sabemos que cuando hay un maltrato físico verbal, ya nuestro estima personal empieza a caer, empieza a bajar, porque ya no somos tan importantes, porque no nos brindan esa pleitesía que deseamos, porque en la forma que me hablan es como si yo no fuera nadie. Imagínate todo esto, imagínate esta situación, tú como adulto, y que de repente te empiecen a hablar mal, que tu padre te diga: tú no sirves, ¿para qué naciste? Tú no sirves para nada, tú nunca vas a hacer eso que tú te propusiste, tú eres un cero a la izquierda. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me decían que yo era un huevo sancochado. Para el que no sabe lo que es un huevo sancochado, es un huevo hervido. Y me decían así porque el huevo hervido solamente está para que se lo coman, no es un huevo que produce. Bien, entonces con esto yo tuve que enfrentarlo. También esos jóvenes que han sido maltratados verbal y físicamente también tienen que trabajar esta situación. Recuerdo que en una de las personas que estuve tratando, esa persona entró en una histeria personal, hacía unos gritos, porque el tema que estábamos trabajando con ella eran heridas que había en el pasado. Y dentro de muchas cosas que ocurrieron, dentro de ellas violaciones, era una niña, era una fémina, había violaciones, había maltrato físico, maltrato verbal, pero recuerdo que una de las cosas más difíciles que se enfrentó con ella fue cuando ella me contó que su tía la puso de castigo enfrente a sus amigos. Y dice que la puso en el camino, fue la palabra que utilizó, el camino es un callejón, me imagino que en ese momento, y puso un guayo y un blog en la cabeza y lo puso a ella ahí. Yo imagino que el dolor de ella no tanto era sus rodillas y el blog que estaba ahí, sino la vergüenza que pasó al ver que sus demás amiguitos le estaban viendo en esa condición. A esto me refiero, a maltrato físico y verbal. Son heridas muy profundas que crean en nosotros desconfianza, que no nos damos ese valor que realmente queremos. Otra cosa es
una alta exigencia de sí mismo, de su rendimiento y capacidad. También vemos que hay muchos de ellos que fueron criados con una alta exigencia y se les reprochaba mucho el hecho de que ellos no eran todo lo que sus padres deseaban o todo lo que sus padres le pedían. Esto pasa con mucha frecuencia y ellos crecen con esta exigencia que tienen que ser lo mejor, que no pueden fallar. Entonces, su exigencia muchas veces se eleva por encima de su capacidad. Imagínate que tú puedas correr a una velocidad X y que tú te estés exigiendo más de eso que tú puedes dar. Sería contraproducente contigo mismo, porque el hecho de que tú quieras no significa que tú lo vas a hacer. Y esa exigencia de querer crea una frustración al no dar ese rendimiento que se anda buscando. Y esa autoexigencia destruye. Esto es algo que hay que trabajar y pelear muy fuerte. Otra de las cosas es no ser reprochado al momento de fallar. Hay jóvenes de esos que le tienen miedo a que les reclamen, que le digan tal o cual cosa. Le temen. Pero ojo a esto. Hay un miedo al miedo. Me explico. Ellos le tienen miedo a que le reprochen, que le reclamen delante de otros, que le hablen quizás de una manera que ellos no esperan o quieren. Entonces ellos tienen miedo a sentir ese miedo. Hay que tener mucha cuenta cómo le hablamos y qué le decimos y delante de quién lo hacemos. Bien, otro punto es no perdonar un error que haya cometido en el pasado. Créeme que no tanto ellos como atletas, también nosotros como entrenadores, como capacitadores, hay cosas en la vida que nos ocurrieron en una ocasión, la cual todavía mantenemos ahí intacta en nuestro corazón, que sentimos que no nos vamos a dar otra oportunidad de fallar, que no nos vamos a dar otra oportunidad de ser quien realmente nosotros somos o queremos. Esto es muy difícil, porque cuando tú no te perdonas, cuando en ti no hay un genuino perdón, entonces no hay una nueva oportunidad. Si no te perdonas, no hay una nueva oportunidad. Entonces debemos de lidiar, debemos de trabajar esa parte en el prospecto de que se pueda perdonar un error. Puede ser que sea en el juego. Mire, conocemos historias de personas que fallaron en un momento determinado y más nunca en la vida volvieron a ser las personas que eran, porque el remordimiento era tan fuerte y el temor a volver a fallar era tan fuerte que más nunca volvieron a tener la misma capacidad. Por tal razón, perdonar tu pasado te va a dar una nueva oportunidad a crear una historia nueva de éxito. ¿Bien? Entonces, hay que prestar mucha atención a estos puntos. Y dentro de esto que mencioné, hay otras muchas más que hacen que se produzca una baja autoestima, que es la incapacidad de creer que lo puede lograr. ¿Ves? Por eso fue que cuando estuvimos leyendo ahorita lo que es el término de lo que era el miedo, nos dimos cuenta que el miedo es una sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Bien, entonces estos traumas, estos rechazos, esta falta de perdón, esta autoexigencia de sí mismo, te hace ver a ti como que de repente hay un sentimiento de desconfianza, porque dentro de nosotros hay una semilla, dentro de nosotros hay herida, o dentro de ellos, ¿verdad? Que es el tema que es para ellos. Dentro de ellos hay una herida que no le permite que ellos puedan lograr tener esa confianza de que sí lo van a lograr una vez más. Bien, ahora quiero darte algunos puntos para que puedas trabajar esa inseguridad, esa baja autoestima en el prospecto, porque ahí es donde se incuba el miedo y la incapacidad que ellos pueden sentir. Una vez podamos sanar su estima personal y curar las heridas del pasado, ya no tendrás ese atleta respondón o mal hablado.
porque esto de respondón mal hablado es como un acto de defensa propia. Actúan de manera impulsiva porque se ven en amenaza. El miedo es sentir una amenaza, ¿bien? Visualizarte algo que todavía no ha ocurrido. Y sanando la autoestima, vamos a evitar estos respondones, estas personas que hablan mal. También hay otro tipo de atletas que por el miedo hay que decirle todo lo que hay que hacer. O sea, por ellos mismos no tienen decisión, no tienen esa capacidad de sentido común, de saber lo que tienen que hacer sin que lo mande, porque el miedo de tomar acción está muy latente en ellos. Y hay algo que es peor aún, es que hay muchos de esos atletas que son ñoños y conflictivos. Esto sí es difícil y hay que aprender a sanar esto en ellos para poder tener esos atletas que realmente queremos. Para ayudar a mejorar el rendimiento, algo que yo quiero darte hoy, y es: brinda confianza a pesar de que no estés viendo los resultados esperados. Sabemos que es muy difícil dar esa confianza, a veces lo hacemos porque sabemos que es la manera y lo decimos por decir, pero hay que brindarle esa confianza y demostrarlo. Confiar en su talento, demuéstralo. Hazle sentir que tú eres próximo. Bien, esto te va a ayudar a tener autoridad para combatir más adelante ese miedo que está dentro de ellos. Que ellos te sientan próximos. Siente su angustia, identifícate con ellos. Bien, no haga excepción de personas. Esto puede traer recuerdos de rechazo del pasado. Inconscientemente a veces tenemos favoritismo, lamentablemente hay que decirlo, sentimos más favoritismo por uno que por otro, y eso ellos lo sienten porque vienen de hogares que también pasó lo mismo y le está recreando su antiguo hábitat, ¿bien? Y esto es difícil. No le dé más atención de la debida. Esto es otro punto importante, porque muchos de ellos están falta de atención e inconscientemente ellos fallan, y esa falla es para buscar tu atención, es para que tú te le acerques, porque ellos te necesitan próximo. Por eso es que hay que brindarle amor, hay que brindarle confianza, no hacer agresión de personas, para que ellos inconscientemente no fallen, para llamar tu atención, para tenerte a ti cerca. Esto pasa mucho y quiero que tengan mucho ojo con esto. No le dé más atención de la debida. Bien, haz que entienda lo ocurrido en el pasado. Cuando hablamos de heridas, de situaciones atrás, haz que entienda lo que pasó, que debe de perdonarse y darse una nueva oportunidad para crear nuevas historias de éxito. Oye, dale amor, ponle esa pasión que tú tienes. No permitas que tanto estrés y que le ha explicado tanto. Yo quiero que tenga amor para con ellos, que lo que tú haces y dices, ellos puedan sentirlo, ¿bien? Así que quiero que preste mucha atención a esto que hemos dicho, hagas un escrito aparte y busque técnica de cómo trabajar más efectivo y cómo sanar eso. Porque si crees que vas a seguir construyendo un edificio muy bonito encima de eso que tienen dentro, de esas inseguridades, quiero decirte que tu trabajo está haciendo en vano. Así que gracias por estar ahí. Más adelante estaré profundizando en los sistemas cognitivos del miedo y brindando herramientas para que puedas desarrollar a tus atletas. Te habló Ezequiel Veras.